No es, no es, no es, no es. Ahí está, Ahora ya dos. sí. Ahora sí. Ahora sí, ¡Hola! ahora sí. Bienvenida. Hola, Claudia. ¡Os ¿Qué tal? conozco a todos! ¡He visto las ¡Vamos! reacciones! Me han encantado, tío. Muchas gracias. ¿Cómo Qué guay, andás? Claudia. Buen día. ¿Todo bien? Muy bien, la verdad. De un lado para otro, pero feliz, contenta. Seguimos en entrevista. Yo estoy haciendo una entrevista en la radio. Ahí estás de una entrevista a otra. A otra, sí. Sí. No paras, ¿no? No paras. Madre No, mía. pero bueno, me gusta. Estoy contenta. ¿Qué Bueno, tal? qué bueno. ¿Cómo ha sido? Vamos a empezar ya. ¿Qué tal? Pues nada, la Sí. entrada del Benidorm Fest, la recepción de la canción. ¿Cómo lo estás viviendo? Increíble. Tengo que decir de corazón, de verdad, que no me esperaba todo lo que está pasando. ¿No? ¿No te lo No. esperabas? Hostia. ¿Pero Con lo para que- bien o te abruma un poco? No, para bien. Para bien. No, yo estoy feliz, súper feliz, que estoy contentísima. ¿Y la ansiedad? ¿Y la ansiedad Ay, no claro. crece o la controlamos Claro. o...? Pues mira, gracias a Lourdes, desde aquí, Lourdes, te quiero, que es mi psicóloga, estoy Le súper damos un bien. saludo a Lourdes. Lourdes, nosotros también te queremos, porque queremos que la chispa esté Llegue ahí, que flama. esté relajada, suelta. Queremos a la Y- chispa alegre y feliz. Y gestionando, pues eso, que al fin y al cabo, a mí lo cuento rápido para que lo sepáis. No, A mí lo que me pasó con la ansiedad, mi relación con ella, que por eso nace Hartita de Llorar, es que me cuesta mucho gestionar las emociones, tanto buenas como malas. Claro. Como que, no sé, siento como unos nervios, una cosa, pero aunque me pase algo increíble, ¿sabes? En ese momento de Hartita de Llorar, lo que me estaba pasando que habíamos terminado el disco, los máster estaban increíbles, iba a cantar en un sitio que a mí me hacía muchísima ilusión. Y claro, y también cuando digo, y me siento sola, era porque, ¿cómo le digo yo a mi círculo más cercano que estoy viviendo un momento profesional increíble, Claro. pero estoy triste? Claro. Incluso Ya. con miles de WhatsApps en Claro. el Tengo teléfono. miles de WhatsApp. ¿Sabes qué? Yo creo Es que es súper una sensación, sí, en la que todo, de verdad, que todos en algún momento en la vida nos hemos visto reflejado, algunos nos habrá afectado más, a otros menos, pero yo creo que por eso todo el mundo conecta muy bien con esta canción, porque es que de verdad es que todo el mundo conecta súper bien. Y los extranjeros, todos Uf. escuchan la canción, reaccionan, pero en el momento todos nos dicen, Sí. en el momento en que leemos la letra, Las hace lyrics. clac, clac. O sea, como que ya se engancha la canción. No sé, o sea, muy bien por Y esa sí, parte. Es súper interesante cómo lo que me gustó a mí fue que se puede sentir identificada cualquier persona de a pie con la letra de la canción. De hecho, yo me sentí profundamente identificada. Pero también hablas un poco te vi. ¿Viste? Gracias. También hablas un poco de algo que escuché hablar de otros artistas, que es esta idea de que es algo que yo vengo planteando en muchos videos, esa idea de que la gente cree que cuando se alcanza como el éxito o lo que uno considera éxito, se te arregla la vida y estás súper feliz y no hay ningún problema. Y al final somos todos humanos y todos transitamos el camino y el éxito es como muy subjetivo. Entonces me gusta que lo planteaste como por ese lado. Para mí, el éxito profesional está en que a la gente le guste mi música y conecte conmigo. Y el éxito personal, os lo voy a contar. Sí. Mi éxito personal y que yo haya ganado en la vida, ya yo tengo ese éxito, porque mi familia está bien, la gente que quiero está bien. Entonces yo ya tengo mi casa feliz, arropadita, y ya mi éxito personal yo lo he logrado. Mi Totalmente. éxito profesional, estamos en camino, pero es como que esto es un mensaje que me parece bastante interesante, que las cosas buenas también hay que trabajarlas e interiorizarlas. Total, sí. Sí, porque a veces también pueden ser súper abrumadoras y puede ser un montón y te puede generar ansiedad también. Sí. Absolutamente. Total, muy bonito lo que has dicho. Totalmente. A nivel de carrera profesional, que dices que estás ahí en tu camino, por ejemplo, tú has estado en escenarios, pues por ejemplo, con Rosalía, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál ha sido el escenario en el que has estado que más te ha, pues, no, o que Pues tú mira, consideras
vocalísima, ¿tú eres de Argentina? Sí. Pues en Argentina, en el Lollapalooza. Hostia, Uh, tremendo ¿cómo festival no de fui? Lollapalooza, ¿eh? Mira, mira. ¿Cómo no fui Tremendo ahí? festival. Dios mío. Sí, fue cuando ¡No estuvo Rosalía. fuiste! No, Sí, no sí, fui, sí. recién voy a ir este año por primera vez. No, pues fue increíble y había un montón de gente. También yo creo que la gente de Argentina Sí. conectamos súper bien todos, ¿sabes? Sí. Aparte es un Eh, público que te demuestra físicamente mucho todo, me básicamente. acuerdo que fuimos a comer y qué bien comí, es que me acuerdo perfectamente. Te lo prometo. Cuando vengan ustedes a Argentina van a decir lo mismo, vas a ver. Yo quiero, me apunto. Por favor. Me Ya apunto. tú nos tienes que dar el tour. Sí, claro, Eso, por eso, supuesto. eso. No va a hacer Aunque nada, quiera. Claudia se compromete, pero luego no hace nada. O te sea, es juro muy que sí. desistida. Claudia, ¿y cómo ves ahora pues estos nuevos escenarios que se vienen ahora, que es el Benidorm Fest y ese posible Basilea en Eurovisión, Wow. que yo creo que hay unos letreros luminosos ahora, hay unos focos en tu cara, por ahora, Importante. Demasiado. importantes? ¿Cómo lo sientes, cómo lo vives y cómo te sentaría para ti, para tu carrera profesional o cómo lo vives? Pues mira, yo intento no hacerme expectativas, intento no pensar mucho, intento vivir el ahora que estoy aquí con vosotros tres charlando, pero es verdad que es un poco inevitable que en tu soledad de tu casa tú digas, hostia, es que puedo ganar. Claro. Claro, totalmente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría eso? ¿Qué haría? Pues, ¿qué haría? Pues me volvería loca, estaría súper feliz, súper contenta, me prepararía, si ahora tengo una preparación increíble, pues sería más heavy y a disfrutar de esto que nos regala la vida, ¿no? Que para mí yo ya he ganado estando aquí. Sí, sí, Totalmente. Para mí yo he Hablando, ganado, porque para mí que vosotros, por ejemplo, que antes no me conocíais, creo, No. cierto. ahora me conozcáis, estéis interesados en charlar conmigo, en saber de mi música, no solo de Artita de Llorar, ¿no? De todo, Tal que cual. ya creo que esto va a ser una relación pues ya para siempre, ¿no? Sí. Bueno, Entonces, es que pues, feliz. el que entra en la familia del Benidorm Fest / Eurovisión ya es una familia. O sea, para bien o para mal, ya está Tal cual. integrado. Así que esto es para toda la Entonces, vida, ya feliz. te lo digo yo. Y Lavadón. Y ojo, el Sí. que entra a Europop también, porque después se No, terminan quien quedando, entra no sé aquí, cómo. Claudia, quien Sí, entra sí, sí. aquí no sale. Lavadón, y tengo que decir que yo no sé si tú lo sabes, A pero ver. he visto que Sí. mi padre os comenta a todos. A lo mejor no sabéis que es mi padre. Vale. No, No. Os no. comenta a todos, pues sí, pues mi chispa, pues no sé qué, pues muchas gracias por apoyarla, pues no sé qué. Lo Y amo, me especialmente, muero. yo no suelo verlo, pero en un vídeo tuyo Sí. me metí en los comentarios y estaba mi padre que te puso la chispa, pues no sé qué, no sé cuánto, y le pusiste tú sabes cosas. Hostia, pues te tengo que decir que yo soy una persona horrible para responder comentarios, que normalmente no respondo comentarios, pues o sea que imagínate. Algo diría Algo para diría para que le responda, qué barbaridad. Porque mi padre, yo creo, claro, amor de padre, la chispa la mejor, Claro. no sé qué. Claro. Vale, igual está es lo correcto. Escúchame, Claudia, ¿y cómo te estás preparando? Porque hemos hablado con las otras artistas también que están en camino a Benidorm. Y a mí me interesa mucho saber cómo se están preparando tanto física como vocalmente, porque tu canción es muy exigente vocalmente. Y entiendo que no nos puedes contar mucho de la puesta en escena, pero entiendo que también va a ser una puesta en escena potente. Entonces me gustaría saber cómo te estás preparando, tanto vocal como físicamente, para afrontar ese momento particular. Pues vocalmente siempre me estoy preparando, siempre estoy en continua formación con mi profe de canto, Gladys, un abrazo. Gladys. Siempre estoy con ella, pero ahora pues claro, preparando y centrándonos en la canción, en los agudos, en la voz de cabeza, trabajando mucho la respiración y de físico pues estoy comiendo muy bien, que tengo que decir que echo mucho de menos el chocolate. Oh, Hostia. La verdad, porque claro, pero ya no es una cuestión de no, es una cuestión también que, por ejemplo, a mí el chocolate y el azúcar me da como sí. una baba, lo voy a decir así. Se en te la pega garganta. a las cuerdas vocales y te jode para Claro. cantar. Sí. Entonces, pues estoy comiendo muy bien, haciendo deporte. Sobre todo no estoy haciendo tanto deporte a nivel gimnasio, sino como cardio. Sí, Vale. aeróbico.
como mucho cardio, ensayando pues lo que hacemos en el show y estoy muy contenta, tengo que decir, Es que ese tipo con de los canciones, resultados. totalmente, es que tu tipo de canción es como necesitas mucho cardio, porque para mí lo que suele por lo general fallar en los vivos, en general, digo, hablo del Benidorm Fest por el tema de los nervios, pero cualquier presentación en vivo es el tema de combinar los nervios con la respiración al momento de cantar, que es algo que te puede jugar una pasada Y horrible yo si no os estás preparado. voy a contar un truco para Por quien nos favor. vea. Le voy a desvelar uno de mis trucos. Dale. Uno de mis trucos es ponerme en una situación que me ponga muy nerviosa Me encanta. para poder Ir gestionar. probando. Sí, Claro. porque mira, os cuento una anécdota. Pues hace poco canté en un sitio y había mucha gente. Era como, bueno, que me puse tan nerviosa que yo sentí literal como un globo se me hinchaba en la barriga. Hostia. Y en el segundo tema estaba hasta que yo dije, oye, mira, se acabó. Me relajé y salió el concierto increíble. Increíble. Pero los Sí, es que nervios, si no los tienes en cuenta, ojo. te puede afectar muchísimo, totalmente. Sí, 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 tal cual. ¿Quién era? Creo que era Cube la que nos decía que intentaba cantar siempre en distintos estados anímicos, que el día que estaba cansada cantaba, que el día que estaba nerviosa Sí. también intentaba Cantaba. cantar, que En el día movimiento, sí. que intentaba cantar en distintas situaciones justamente para que cuando le pillase en el escenario en un día en ese estado, pues que ya tuviese un poquito de entrenamiento, ¿no? Pues sí, yo es verdad que yo cuando estoy cansada soy insoportable. Entonces no me aguanto ni yo, no puedo cantar porque es que me escucho y digo, ay, cállate. Pero muy bien, la verdad. Oye, Claudia, cuéntame quiénes son el equipo artístico con el que te estás rodeando para preparar la puesta en escena. Lo digo sobre todo porque se ha rumoreado muchísimo que estabas trabajando con Sergio Jaén, que creo que al final se ha desmentido. No sé de dónde ha venido eso, si era un rumor, si al principio iba a ser. O sea, me gustaría que me contaras un poco de dónde ha venido ese nombre y quiénes son en realidad quienes están trabajando Lo contigo. de Sergio Jaén ha sido que él me siguió en Instagram. Y la Ah, gente solo ya por empezó a eso. hacer. Claro, y yo Claro. le seguí y ya la gente, pero Y no, ya, nunca ya. hemos hablado. Desde aquí aprecio su trabajo, me parece increíble, pero no, nosotros estamos con escenógrafa Emma, es una chavala de Barcelona. ¿Mm? De estilista tenemos a Atenea y de diseñador a Marcos Ruiz. De coreógrafo a Cristian González. Que ese Y fue el coreógrafo del año pasado de Jorge, ¿era? ¿No? Ah, creo no, que me no, estoy liando. No, me estoy liando. Perdón, creo que nunca ha trabajado él en Benidorm. Sí, 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 sí. Y tengo un elenco de bailarines, de Increíble. bailarinas increíbles, son fabulosas. ¡Qué emoción! Me También, cuenta estas cosas y yo ya estoy así. Ya, total. también hay mucha gente de mi equipo interno que son maravillosos y la verdad que estoy muy bien acompañada, muy bien arropada y contenta, feliz. ¿Ya los Tremendo. conocías de antes del venidor o habéis hecho equipo justo para A este mi show? equipo interno sí, Sí. por ejemplo a Cristian, a Emma y a las bailarinas y a Marco son nuevos. Y a Atenea también he trabajado con ella antes, la estilista. Claro. Tema, tema videoclip, Claudia, porque vi que subiste como que lo estabais grabando y subiste historias Ah. algo. ¿Se sabe ya fecha de lanzamiento? ¿Lo has anunciado? Entiendo que semana que viene, ¿no? Ya, pues a las alturas que No estamos. lo he anunciado. Mira y la no manager. puedo- Mira la Mira la Escucha manager una rollo, cosa. ¿puedo hablar o no puedo hablar? No la Acá lo mires. anunciaba. Acá lo Nada, anunciaba. no la mires. Tú no pa'lante. puedo desvelar la fecha, pero está claro que pronto. Vale, pronto. Está claro que Decimos muy pronto. que pronto, Sí. vale. Sirve. Y mira, ya que Pronto, me he dejado, antes del Benidorm, seguramente. ya que no os digo la fecha, Va. pues os voy a contar que el videoclip está guapísimo. Estoy muy contenta con el resultado. Era una canción que para mí, a nivel de transmitir visual, era muy complicada porque Vale. no encontrábamos lo que queríamos transmitir, pero creo que hemos dado justamente en el clavo. Creo que está brutal y creo que os va a gustar mucho. Qué bien. Qué god. Vamos a Me encanta. encontrar pistas en ese Pistas. videoclip
relacionadas con la puesta en A escena? ver, Paco. No te digo que me... No, Paco, Él pregunta si pasa, ¿eh? Si pasa. yo no te estoy diciendo que me digas nada. Yo solo te digo que si vamos a encontrar pistas, es una cosa muy genérica. Paco, pues algo hay, sí, algo hay. Ya Algo está, ya hay, tienes a algo, todo el ya mundo está, loco analizando ahí. Algo Hay hay. clip. Claudia para pregunta, con respecto a la canción, se lo pregunté a Cube y me parece súper interesante porque los procesos de composición son distintos. Entonces, ¿la composición de la canción fue pensada para Benidorm, para Eurovisión, o era parte de un material que vos venías trabajando para algo más personal? Pues mira, lo que pasó fue que yo quería hablar de este tema en el disco en Siempre Pura, pero como no estaba en ese momento, pues me era muy como complicado escribir algo así, mi equipo no estaba conectando con eso porque no estábamos sintiendo ahora mismo eso. Claro. ¿Sabes? Sí que lo había sentido, pero en ese momento no. Entonces, cuando me proponen lo del Benidorm Fest y aceptamos con mi equipo presentar una canción, nos vamos al estudio y lo que sale es Hartita de llorar porque yo me sentía así. Claro. ¿Saben? Totalmente. Claro que nos concentramos como para, vamos a hacer canciones para el Benidorm, pero en ningún momento fue, pues la canción tiene que ser así, pues De tiene que determinada ser manera. así, pues no. En todo momento fluyó y yo, pues a mi equipo, como les tengo una confianza plena, increíble, pues yo le cuento como algo personal, en plan, mira, tío, pues mira, he venido, pero me siento así, tío, estoy, y dijeron, vamos a aprovechar este momento. Y Totalmente. tengo que decir que hicimos 2 canciones más. Oh, ¿y van a ¿Sí? salir o no? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que más adelante vendrán. Bien. Pero vamos, que ni las mandamos porque teníamos claro que era esta. Que era esa. Me encanta cuando hay determinación Ya. con una canción, como Es- que lo es ves. increíble. Ah, vamos. Sí, La versión que conocemos de Spotify es la misma que tiene Radio Televisión Española para el Benidorm Fest. ¿La habéis visto siento Paco la versión? pregunta, siento deciros que sí. Todo el mundo me está... No. No, pero espera, te digo por qué lo siento. Porque todo el mundo es como, Claudia, le falta 30 segundos, seguro que la... claro. Quiero aclarar que no. Yo he prometido, y también lo prometo por aquí, que si después del venidor sigue este hype, os doy esos 30 segundos que le faltan a la canción. Ah, Pues ya está, pues ya está. Pero La el versión Benidorm- Eurovisión. Yo creo que debe de ser la paréntesis Sí. Eurovision version. No sé. tal cual. Sí, tal cual, tal cual. Artita de Absolutamente. llorar, paréntesis Eurovision version. Qué arte. Yo lo veo clarísimo, yo lo veo Ojalá, clarísimo. ojalá. Manifestando, ¿eh? Ojo, tengo una pregunta que no le había hecho a ninguna de las otras artistas anteriormente, pero que me interesa. ¿Cuál es tu canción, aparte de la tuya, ¿no? Pero ¿cuál es tu canción preferida de Benidorm que no sea la tuya? Ojo, ¿Cuál te gusta? Que estoy loca por ti. Tú. ¡Me vas! Y también me encanta la de Teresa. ¡Oh! Ah, Sí. oye, un barbaridad. dueto, Yo estoy en bucle con mi compañero, ¿eh? un Es una dueto con De barbaridad. Teresa para Una colabo ahí. algo. Sí. Me encantaría. ¿Cómo sería eso? Con Te la la flamenco y lanzo, paso doble. Inés, te la lanzo. Ojo, Ay, ay. invitación. Invitación tenemos por Europop. invitación. O sea, qué locura. Bueno, Oye. no sé si... Tío, es que tengo otra preguntita. Oye, no voy a desaprovechar a Claudia. Que la No, tengo no, aquí. claro, claro. Es que, Yo sé, claro, pero lo veo a Luis como moviéndose en la silla. Claro, tipo, Luis que se está por dar un tranquilice. ataque. Al Te cuento, niño le Claudia. des Luis un tiene su propia calmante. sección. Luis Es tiene que, su claro, propia yo tengo la sección sección. y está desde el comienzo de la entrevista así, esperando que terminemos para hacerte la sección, básicamente. Qué arte. Pero es el niño que molesta y es como niño que todavía no. O sea, quieto. No, este momento Semana Santa, este momento procesión Uf. que tiene la canción, pues dos preguntas. O sea, ¿cómo vino? ¿Cómo os vino el? Venga, vamos a meter Vale, una esto saeta. también lo voy a Aviso. aclarar. No es Semana Santa, chicos. Ah, vale, es que es la incultura. Esto es una marcha procesional, se puede decir, pero no es una pieza que hayamos sacado de ningún acto religioso o de Pero ningún no está Vale. referido. Claro, son como el que tiene dejes del flamenco, pues esto tiene dejes como de Semana Santa, pero no es una saeta, no tiene nada que ver con un simbolismo religioso. Es más, Totalmente. desde aquí quiero mostrar todo mi respeto
hacia eso, ¿sabes? Porque sí, porque es algo que le tengo mucho respeto. Lo que pasa, pues que me nació así salió Claro. y así se ha quedado. No, y lo potente que es Eh, con esa marcha, y no, es- se lo pero no yo te puedo creo que le da, explicar. es una referencia cultural Sí. nacional completamente que yo creo que le da justamente el carácter que va perfecto Sí. acoplado con el sentido de la canción. O Sí, sea, sí. la canción con un, no sé, con otro género, yo qué sé, con un fandanguillo quizás, no, o sea, no tiene ese acople, ¿no? Sí, Entonces, te entiendo, que fue como anillo al dedo, vamos. Es que aparte la eso. potencia de la marcha tradicional Ya, con la es una barbaridad. electrónica, esa Es una combinación es una locura total. O sea, es espectacular. Es lo que hace que la canción destaque también para mí. Aparte de tu voz, ¿no? Que obviamente que es increíble, Hombre, pero digo, no. la música es como muy llamativa en cuanto a la fusión que decidieron hacer. Pues sí. Yo con lo de la voz de Claudia estoy un poco indignado porque subiste. No, es bueno, es bueno. Salió un vídeo de Claudia cantando increíble a capela y de repente, yo no uso mucho Twitter, ¿vale? Pero me meto en Twitter. Pero qué bien canta esta chica, bro. Pero si, o sea, Ya ya se lo sabíamos, sabía, ¿sabes? Pero como la gente claro. como si hubiese descubierto América. Qué bien canta Claudia, pero si ya lo sabemos, crack, ¿sabes? Muy pesado. Igual, esto que estás diciendo me da pie para preguntarte cómo estás sobrellevando, porque entiendo que es esto de un momento para el otro sale la canción y las redes sociales empiezan a hervir y encima hay como esta dicotomía entre tu canción y otra canción. ¿Cómo estás llevando como toda esta movida de opiniones en redes sociales? ¿La estás gestionando? ¿Tratás de no mirar? ¿Cómo lo vivís? La verdad es que intento mucho no escuchar el ruido. Me estoy como focalizando para el show, que no quiero leer nada como que me pueda descentrar. Y mira que te digo una cosa, que en cuanto a eso estamos expuestos, entonces tienes que estar preparada para todo, porque el libro de las opiniones está en blanco. El libro de los gustos está en blanco y yo respeto que te puede gustar o no. Pero hay una cosa muy diferente, que es que tú opines con respeto y opines faltando al respeto. Ahí estamos. La historia de nuestra vida. Sí. ¿Sabes? Entonces ahí está el punto en que aquí, yo sé que yo no voy a cambiar el mundo, pero desde aquí hago un llamamiento, chicos, opinar desde el respeto. No pasa nada si tú me dices, Claudia, mira, pues a mí no me gusta tu propuesta. Me parece respetable. Pero que me diga, es que esta tía canta para no sé qué, para no... Eso es. Absolutamente. Es como... Los claro, gustos porque nosotros somos personas y también nos duelen las cosas. Obvio, 100%. Es que sí, totalmente. Los gustos son libres, todo el mundo puede tener un gusto y eso es 100% respetable, pero la forma en la que tú expresas, no tienes que desprestigiar a otra persona para tú hablar de tu gusto. Exacto. Entonces, Internet está muy choto. Es que es un... Pero bueno, pero yo gracias a Dios quiero decir que estoy leyendo muchos más comentarios buenos que malos. Sí, la gente está fascinada. Que me siento mucho más apoyada que hateada. No sé si se dice así, pero Sí, yo... sí, No, sí. está perfecto, está perfecto. Y quiero decir de aquí que les mando un abrazo, que gracias y que os quiero. Y a la gente que no me apoya, pues también le quiero y espero que en un momento de sus vidas, pues se vuelvan chispers. Hombre, Va a pasar. Va a pasar. Luis, ¿quieres? No, que Claudia, que estás, estás ahí compartiendo top 1, top 2 con Melody, sois las dos favoritas. Tengo curiosidad, ¿en algún momento esto te ha generado decir, hostia, como una ansiedad extra, decir, tengo que cambiar mi point of view o tengo que meterle más caña porque la gente se está generando aquí unas expectativas increíbles y a ver si voy a decepcionar? La verdad es que no. Porque yo pienso que todos, Melody, y todos son unos artistazos, quien gane se lo va a merecer. Para nada, yo personalmente tengo esa rivalidad con nadie, yo estoy enfocada en lo mío, voy a hacer lo mejor que yo pueda, estoy segura de lo que llevo, nunca he dudado de eso, ni de mi equipo, porque no solo estoy hablando de mí, sino de la gente que trabaja conmigo y eso en la vida. Y no, es que vamos para disfrutar. Al revés, estoy deseando verlos a todos brillar, que todo salga increíble a todos, que todos estemos cómodos y quien gane se lo va a merecer. Total. Así Total. que feliz. Qué guay. ¿Qué tal el ensayo? Sin que me cuentes detalles, pero ¿qué tal ha ido el ensayo con él? No, es que lo digo porque... ¿Qué? La gota que rompe la piedra, LC. No, que no. Paco, Oye, ¿te están dando?
Ya, pero es que, ¿tú has visto con quién tengo que trabajar? Es que no puede ser. Es que así no se puede por la vida. ¿Qué te quiero decir? Ah, sí, el ensayo de RLTV que habéis tenido en Madrid, Ah, que claro. con realización, con cámaras, tal, pues ¿cómo te has sentido? ¿Qué tal ha ido trabajar con RTV? ¿Qué tal? Muy ¿Qué tal ha bien. ido? Muy ¿Sí? bien, la verdad. Nos lo han puesto todo muy fácil. Ha sido todo súper guay. Ya como imaginarte ahí, visualizarlo ya un poco más claro. Ujú. No, Qué yo ahí tenía claro que íbamos a romper. Qué Que vamos bien. a romper, lo tengo clarísimo. Y de la propuesta que llevabais planeada a ya ver un vídeo, ¿no? Supongo que habéis visto con lo que habéis grabado ahí y tal. ¿Ha habido mucho, habéis tenido que adaptar muchas cosas, muchos cambios, algún imprevisto así gordo, algo así? No, Qué no, bien. tampoco hemos tenido que. No son unos máquinas. Ellos Sí, lo hacen increíble. Súper tremendo, Me guay. encanta. Qué tremendo. bien. Pues Me buenísimas encanta. noticias. O sea, No, no, todos es una tranquilos. locura. Qué bien. Contentos, contentos. Bueno, yo antes de que Pues arranque, porque Luis ya está queriendo. Yo antes de que arranque, Luis, te tengo que decir que hay una frase de tu canción que no me la ¿Cuál? tatúo, pero me encantaría, que es la de me quiero, aunque a veces me falle, yo solita me curo de toditos mis males. Bueno, eso es un ¡Amo! barrote que flipas. Qué Barrote. bonita. Me siento súper identificada, totalmente. Me encanta como esa frase que, si bien habla un poco de esta vulnerabilidad, al final del día es como, sí, muy probablemente la cague, pero me quiero lo Porque era suficiente mi, como para curarme. de verdad te lo prometo que era mi lucha, era como, sé lo que valgo, me quiero, Tal estoy cual. súper contenta con quién soy, con la persona que soy. ¿Por qué estoy triste? claro, sí, ¿Por sí. Bueno, qué me siento lo, así? lo reviví, así que sí, me siento Sí. súper identificada. Mal, mal. Me encanta. Bueno, ya está, dale Luis, Venga, llegó tu momento. suelta al niño, suelta la No. fiera. Venga. A ver, ¿te has visto alguna vez esta sección, Claudia? Es para que no te asustes. Pues No no lo vas. sé. Vale, bueno, pues para que lo sepas, te pongo en contexto. Esta sección es la que nuestro público más espera durante todas las entrevistas. Y la que a nosotros más vergüenza nos da, te pedimos mil disculpas y lo vamos a dejar a él hacer Y su ya trabajo. está. Verá. Vale, Verá. vamos con el título. Mete la música, Vicky. Vamos con el Perdón, nombre de sí. la sección, ¿vale? Va, Tiene un vaya, nombre peculiar. vamos. Qué locura, bro. No, Estás muteado. No. Baja. Ahora. Vale. Hola Claudia, bienvenida a Lavapop, Lavapec, Lavavión, las cortitas de Lavadom, Lavavisión, Salvadom. Esta noche con Lavadom la vamos a liar en laboratorio de lavadom.com.es.org.net.cat.gal. ¿Ese es el nombre de la sección? No, ese es el nombre de la sección. ¿vale? Parece un Eso solo- trabalengua. Sí, esos son los nombres. Totalmente. ¿no? Vale. Yo solo me he quedado con cap. Bueno, Cap. está Bueno. bien, está bien. O sea, es información que no hace falta, pero lo ponemos igual. Vale. Te hago pregunta y respuesta rápida, ¿vale? Vale. Eso es. Color Verá. favorito. Rojo. ¿Cómo se dice? ¿Single macchiato o espresso macchiato? Espresso macchiato. ¿Hamburguesa, hamburguesa o pizza? Pizza. Vale. ¿Zetangana o Relsby? Zetangana. ¿Cuajada o crema catalana? Cuajada. ¿Petting indoor o petting outdoor? Mira a la manager como si fuera. Mira la manager que digo. Mira a la manager diciendo, ¿pero qué estoy pasando? ¿Pero qué le no pasa a sé este? si lo he entendido muy bien, pero. Sí, ¿Petting lo has indoor o entendido. petting outdoor? O sea, Pues ninguno. No. ninguno. Ala. Bueno, no, bueno. ¿Grabar en el Classy. estudio? ¿Grabar en el estudio o dar un concierto? Dar un concierto. ¿Cerveza o sweet vermouth? Bermú. Uf, tremendo. Vale, ¿sabes el juego de matar, casar y besar? Sí. ¿Lo conoces? Pues Sí. tienes que jugar con nosotros tres a ese juego. Vale. Va. ¡Ah! Sí. Vale, se puede Sí, eso es. Pero te puedes vengar, así que yo No, te pero- lo recomiendo. Mato a Luis. Claro, pues claro, evidentemente que matas a Luis. Me caso con Paco. ¡Ale! Y beso vocalísima. Ay, me encanta. Otra Muy semana bien. más. Te han matado No, otra tranquilo. vez. No, Claro es que una sí. locura. Siempre Vale. te matan. Sí, Más por o algo menos. será. Por algo será. Bueno, Es que claro, lo del claro. petit. Es no. que... Digo, Todo el mundo ha respondido, Claudia, lo del petting. He de Ah, decirlo. Dios mío.
Bueno, pero vamos, yo tengo mi clase Yo y, sí me y lo voy a reservo. dejar para... Me Vale, lo voy a pues- tener que imaginar. Vale, pues Vale. la siguiente pregunta, te voy a ahorrar lo del petting, y porque hay más petting en la siguiente pregunta. ¿Eres más de sábado de peli y lo que sigue, o sábado de levantamiento de copa y lo que sigue? Sábado de peli. Vale, tremendo. Elige entre el color amarillo piolín o amarillo pastel. Amarillo piolín. Si tuvieras que alojar a alguien de los tres en tu habitación de Benidorm, ¿a cuál de los tres sería? ¡Abocadísima! ¡Ole! Muy bien, muy bien. Aguante todo. La cara de Luis decepcionado. O sea, es que Pero tú ¿sabes solo qué haces la pasa? sección para que te Yo- elijan a ti. Es una Yo tontería. aparte, escúchame, me eligen a mí y encima practicamos cantar, tipo calentamos Ay, ay. antes de salir. O sea, alto servicio, amigo. ¿Qué quiere? ¿Vos qué podés ofrecer? Va, la última es una pregunta que viene acompañada de un ejemplo, ¿vale? Tú luego puedes responder lo que quieras sin verte forzada a. Una promesa si ganas Benidorm. Por ejemplo, te invitamos a cenar los tres y además, cuando estés en Basilea, pues hacemos un podcast allí en Basilea exclusivo con los tres. Eso es un ejemplo de una promesa si ganas Benidorm. Luego puedes ponerte lo que quieras, no te sientas coartada para nada. Sin presión. Os prometo que si gano Benidorm, me voy a pintar la parte de abajo del pelo ¿Cómo? de rojo. Ole, qué bonito. ¿Y, Muy ¿y bien, lo muy del bien. podcast en Basilea, Chispa? Con el podcast de Basilea, pues todo se irá viendo, Luis. Perdón, Intensito, Luis. lo siento, es mi gen por parte de padre sevillano. Lo siento. Soy camero Es que los por parte andaluces de padre. somos criminales. No, Todas mira. las mujeres que vienen a este podcast le hacen una bailada a Luis, que es una No, cosa que a mí me es encanta. histórica. Lo de Teresa el otro día fue histórico. Mira, el zasca de Teresa y esta de, a ver, Luis, a ver, me lo voy a recortar para ¿Qué le mandarte. digo de Teresa? Contarme lo que a mí me gusta el cine. No, lo volvió loco. Fue Le pegó un divertidísimo. repaso histórico. Le pegó un Tira por todos repaso. lados. Sí, sí, le dijo, mira, hombre blanco heterosexual. Una Sí, maravilla. Fue una maravilla, fue una Pero acabó maravilla. diciendo Pero yo, que me quería mucho. Bueno, queda una cosa yo voy a- más. Me da una cosa. yo voy a recortar estos dos trocitos y te los voy a mandar en nuestro grupo de WhatsApp, así de vez en cuando para... Para aplacarlo, para aplacarlo. El pobre. No, Chispa, no pasa nada. Si me has puesto triste, ya está. Luis, no pasa nada, Luis. pero yo me quedo con que tú le has respondido a mi padre. Tremendo. Eso es, Tremendo, eso ¿no? es, Histórico. eso es, eso es. Histórico. Vale. Y una cosita más. Cada artista que viene aquí hace pone un Un challenge reto al siguiente para- artista sin saber Un quién reto. es. La última artista fue de Teresa y te puso un challenge y tú tienes que poner un challenge al siguiente artista que va a venir sin saber quién es. El challenge de Teresa fue que tienes que adoptar un perro o adoptar un gato. Ese es el Es un challenge. montón, pero bueno, no estás obligada tampoco. Sí. Ahora se entiende. Yo no estaba tan loco en esa entrevista. Espera, te voy a contar una anécdota. Yo quería un perrito. Listo. Quería adoptar un perrito, pero con el tipo de vida que claro. llevo, Barrio. creo que no le voy a dar las atenciones que requiere tener Muy un ser vivo responsable, a mi muy cargo. responsable eso. Entonces, como yo ahora mismo me cuido a mí pues más para adelante seguro que tendré un gatito Vale. o un No hay perrito. fecha, no hay fecha Pero de ahora vencimiento mismo igual. no hay Cuando fecha, lo adoptes, claro. te sacas una foto y ya está Y cumplido. ya Y está. se la envías a de Teresa, le dices, A de Teresa. reto cumplido. Y ya Oye, está. crack, aquí está. Perfecto. Y ahora te toca poner una voz para la persona siguiente que venga que no sabes quién es y no te vamos a decir tampoco. Pues yo les reto a que cante un trocito de su canción. Ah, qué Perfecto. guay, pues nos Bueno. viene perfecto también, fenomenal. Claro. Me encanta. TikTok. Claudia. Muchas gracias. Un placer haberte tenido acá. Te queremos mucho, increíble. Gracias a vosotros, me lo pasa A ver si Estoy nos genial. vemos ansiosa allí de conocerte en en- Benidorm. Sí, Eso tal es, cual. en Benidorm. A ver. Y desearte muchísima suerte. Tú fluye, tú sigue fluyendo. Disfruta Va a ser de increíble. este momento y nada, muchísimas ganas de verte. Mucha suerte, Claudia. Muchas Te gracias, queremos chicos. mucho. Un abrazo Chao. enorme. Cuídate y nos vemos prontito. Chao, chao. Bueno, Tremenda, eso ya, ha sido tremenda. la chispa, Qué muchachos. maravilla. Increíble, Qué número uno. chica, qué chica, No, tío. número es- uno. Me han pegado otro repaso hoy. Es una... Otra vez. Bueno, voy a dejar de grabar. Nos vemos pronto. Adiós.